Las opiniones de las personas invitadas no reflejan la visión, ideología o la imagen del CONALEP Estado de México. Todas las opiniones emitidas son responsabilidad de quien las emite. Te invitamos a crear tu propio criterio con base en los múltiples puntos de vista y opiniones que te vamos a presentar. Hola, soy Mónica Hernández y tengo el enorme gusto de que nos acompañen en CONALEP al aire, el podcast, en el inicio de nuestra cuarta temporada. Y quiero agradecerles a nombre de CONALEP Estado de México que continúen apoyándonos en este proyecto. Un contenido pensado para ustedes, nuestra comunidad. Hoy conversaremos con una personalidad que ha marcado un antes y un después en la historia espacial de nuestro país. El primer y único astronauta mexicano, también reconocido por su extraordinaria labor como un divulgador científico. A continuación, vamos a ver un video semblanza. Desde los confines del tiempo mismo, ninguna persona nacida en nuestro territorio nacional ha podido tener una visión de México como la que en 1985 pudo tener desde el espacio el hijo de esta noble patria, nacido un 19 de febrero de 1952 en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, un niño de nombre Rodolfo, que luego escribiría su nombre en las estrellas. El doctor Rodolfo Neri Vela se tituló de ingeniero en comunicaciones y electrónica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Hizo su maestría en sistemas de telecomunicaciones en la Universidad de Essex, Inglaterra, y posteriormente recibió su doctorado de la Universidad de Birmingham, también en Inglaterra, en el área de electromagnetismo aplicado. Fue becario del Consejo Británico y del CONACYT de México para realizar estos estudios. Tras ser ganador del concurso para convertirse en el primer astronauta de México y primer representante de un país latinoamericano en una misión de la NASA, fue la noche del 26 de noviembre de 1985 cuando despegó la misión STS-61B, en la que viajó Neri, orbitó la Tierra 109 veces, realizó diversos experimentos y un extenso trabajo de fotografía de la superficie terrestre. Tras su experiencia con la NASA, el Dr. Neri Vela colaboró en 1989 y 1990 con la Agencia Espacial Europea, en Holanda, en el proyecto de la Estación Espacial Internacional. Ha escrito libros de texto para estudios universitarios de ingeniería en telecomunicaciones, como El ingeniero en electricidad y electrónica, que hace comunicaciones por satélite y líneas de transmisión, cables, guías de microondas y fibras ópticas, que han sido utilizados por muchos años en la UNAM, el IPN y muchas universidades y tecnológicos de México, América Latina y España. También ha escrito cerca de 15 libros sobre divulgación científica en las áreas de astronáutica y astronomía, México en el espacio, el planeta azul, construya e instale su propia antena parabólica, estaciones espaciales habitadas, el Sol y los eclipses, Vuelta al mundo en 90 minutos, la exploración del universo, El pequeño astronauta y el planeta rojo, entre otros. Sus experiencias como astronauta, escritor, conferencista, profesor e ingeniero lo convierten en uno de los mejores divulgadores científicos del país e inspiración y motivación para varias generaciones. Es miembro de la Academia de Ingeniería, del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas y de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Durante años fue uno de los principales promotores para la creación de la Agencia Espacial Mexicana, que finalmente se convirtió en ley en julio de 2010. Fue incluido en la edición 2012 de Who's Who in the World. Igualmente, en 2012, fue seleccionado por el Centro Biográfico Internacional, Cambridge, Inglaterra, como uno de los mejores 100 profesionistas de 2012 en el mundo, por la influencia nacional e internacional de sus contribuciones a lo largo de su brillante carrera durante cerca de 4 décadas. En 2015 recibió la Medalla al Mérito Ciudadano por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. También en ese año recibió de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión del Gobierno mexicano la Medalla Eduardo Neri y Legisladores de 1913. Ha recibido varios premios nacionales de ingeniería de diversas asociaciones mexicanas de ingenieros y arquitectos. En 2016, como reconocimiento a su influencia en las nuevas generaciones y a su larga trayectoria de divulgación científica, la empresa Disney Pixar lo invitó a ser la voz institucional del Instituto de la Vida Marina en la película animada Buscando a Dory. ¡Hola! ¿Hay alguien? ¿Hola? Soy Rodolfo Neri Vela. ¿Rodolfo? Señor Pez Vela, ¿dónde estás? Por todo ello, Neri Vela ha sido
como pionero por derecho, la voz más influyente del tema espacial en nuestra patria. Muchas personas creen que un proyecto espacial por ser costoso es inútil y que no tiene nada que ver con la vida de todos nosotros. Eso es un error, porque con las misiones espaciales se desarrolla tecnología, que es lo que le da fuerza a un país, pues por cada dólar que se invierte en un proyecto espacial, en algunos años se convierte en 20 o 30 dólares. Cuando más debes luchar es cuando estás cerca de la meta. Dr. Rodolfo Neri Vela, Orgullo de México, que ha hecho historia. Doctor Rodolfo Neri Vela, qué gusto tenerlo aquí en el podcast con nosotros. Usted es de Chilpancingo. Platíquenos un poco acerca de su vida en este estado y también cómo fue que decidió acercarse a la ciencia y la tecnología. Sí, con mucho gusto. Antes que nada quiero saludar a toda la comunidad CONALEP del Estado de México y mencionar que hoy, 3 de junio, que estamos grabando este podcast aquí en las instalaciones del CONALEP, plantel Lerma, Así es. Precisamente en una fecha como hoy, 3 de junio, pero de hace 40 años, de 1985, el presidente Miguel de la Madrid inauguró el Centro Espacial para controlar los satélites Morelos, que iban a ser lanzados al espacio y que convertirían a México en uno de los primeros países de toda la Tierra en tener satélites propios. Y ese mismo día, 3 de junio de hace 40 años, se dio la noticia en una ceremonia en la que yo estuve presente de que yo sería el representante del país ante la NASA para orbitar la Tierra en el transbordador Atlantis. ¿Quién lo iba a imaginar que un niño que nació en la casa de sus abuelos en Chilpancingo, Guerrero, una casa muy antigua con techo de teja, y que mi padre, siendo médico, atendió a mi mamá para el parto? No había muchos hospitales en aquella época, porque obviamente pues estamos hablando de hace mucho tiempo. Yo ya hace poco cumplí 73 años y cuando fui al espacio hace 40 tenía yo 33. De mi estado natal, Guerrero, tengo muy gratos recuerdos. Es un estado con mucha cultura, de música, de pintura, de danza, de muchas tradiciones, aunque también rezagado en otros aspectos. Durante mucho tiempo fue uno de los estados más atrasados de la República Mexicana. Entonces yo crecí mis primeros años en Chilpancingo, y cuando cumplí 5, mi padre consiguió trabajo en la Ciudad de México y entonces los que habíamos nacido y mi madre pues nos venimos a vivir a la Ciudad de México, antes llamada Distrito Federal, ¿no? Mis demás hermanos ya nacieron en el Distrito Federal. Fuimos 7 hijos en total, de modo que para mi padre pues sí fue pues una carga muy grande. Alegría sin duda de tener tantos hijos, pero al mismo tiempo mucha responsabilidad. Lo mismo que mi madre, que yo la adoro y que gracias a Dios todavía vive, que está por cumplir 94 años, que ella es originaria de Tierra Colorada, Guerrero. Mi padre nació en Chilpancingo, Guerrero, yo también nací en Chilpancingo, Guerrero. Y he ido muchas veces a mi estado natal, y pues obviamente, además de dar algunas conferencias en planteles educativos, pues disfrutar de la gastronomía guerrerense.
Invito a todos para que se vayan a Chilpancingo y a Y que Acapulco disfruten. lo más pronto posible. No se pierdan de estas delicias para el paladar. Claro, de toda la República, pero la costa es totalmente diferente. Sí, ¿no? sí. Todos los estados tienen algo muy propio, Sí, así es. pero Guerrero es muy especial por su música, sus danzas, sus tradiciones en la Navidad principalmente. Y la gente también, que es muy cálida. La gente es muy cálida, muy trabajadora. Claro. Crece forjándose, luchando contra las adversidades, Claro. pero también es muy generosa. Sí. Sí, igual que en otras partes del país, ¿no? O sea, no podemos decir que solamente en un lugar hay gente trabajadora y valiente, sino en todas partes. Así es. Y estoy seguro que también aquí en el Estado de México. Sí, sí, definitivamente. Doctor, platíquenos, ya nos compartió respecto a la convocatoria que en su momento anunció el presidente de la Madrid. Compártanos cuál fue el mayor reto al que se enfrentó para poder aplicar a esta convocatoria. Es una muy buena pregunta porque a tantos años de distancia mucha gente pues no obtuvo la información adecuada o ya se le olvidaron muchas cosas. Los jóvenes de hoy que todavía no habían nacido pues también no tuvieron la oportunidad de vivir ese gran momento histórico para Claro. México, que fue eufórico, debo decirlo. Una enorme oportunidad. Sí, un hito en la historia del país. Los transbordadores espaciales de la NASA estaban nuevecitos, estaban comenzando a funcionar y la NASA le extendió una invitación a México para que México pudiera tener su primer astronauta. Hay que decir que esta fue una invitación de cortesía de los Estados Unidos. Este viaje al espacio de hace 40 años no le costó nada a México. De modo que hay que reconocer la buena voluntad del país vecino en este sentido a través de la NASA. Pero la NASA dijo, bueno, nosotros estamos entrenando también a otros astronautas de países amigos, de Canadá, de Francia, de Alemania, y deben de cumplir con ciertos requisitos por muchísimas razones. Hacer su trabajo en el espacio, trabajar en equipo con los demás astronautas que son estadounidenses y tener el perfil para que al regresar a su patria puedan seguir motivando a la juventud de su país, haciendo mucha labor de divulgación científica. Todo eso lo tenía muy claro la NASA y se lo dijo al gobierno mexicano. Y se hizo una convocatoria, la NASA dijo cuáles eran los requisitos básicos, nos inscribimos cerca de 1,000 mexicanos en una época en la que ser doctor en ingeniería o en física o en química era raro. Hoy sí, hay muchísimos doctores en ciencias y en ingeniería, pero hace 40 años no éramos muchos. Y se fueron realizando los exámenes. Obviamente todos queríamos ganar. Y teníamos muchas dudas porque nunca se había presentado una oportunidad similar en el país. Yo también tuve mis propias dudas. Dije, voy a perder el tiempo. Me van a descalificar luego. No sé con quién voy a concursar. Porque concursaron doctores de distintos estados del país, y del Politécnico Nacional, de la UNAM, etc. Pero al mismo tiempo yo tenía confianza y obviamente muchos deseos de ganar. No me iba yo a rendir a la primera. Y esto es un consejo que le doy a todos los jóvenes.
Cuando tú tienes una oportunidad y sientes que te has estado preparando toda tu vida, debes aprovechar esa oportunidad. De modo que se fue reduciendo el número de cerca de 1000 a 40, 20, 10. Cuando éramos 10 ya salíamos en la televisión, nos entrevistaban, después quedamos 5. Y la NASA, dentro de toda la serie de requisitos, dijo: cuando México tenga sus 5 gallos, pues que vengan a Houston a presentar otra vez todos los exámenes. Y así fue. Llegamos a Houston, los 5 finalistas, hace más de 40 años. El concurso ya se había cerrado, obviamente, los exámenes ya habían pasado. Y como dijimos hace rato, en una fecha como hoy, 3 de junio, ya se dio el anuncio de quién había quedado en primer lugar. Por supuesto que fue una emoción indescriptible, pero tal vez que nos pueda compartir cuál fue su primer pensamiento en cuanto anunciaron su nombre. Bueno, me dio mucho gusto, mucha alegría. Es fascinante cuando tú luchas por algo y es como cuando presentas un examen, ¿no? En la escuela y cuando empiezan a dar las calificaciones y te dicen sacaste 10, pues se siente maravilloso. Entonces, esto de ganarse un boleto para ir al espacio no era cosa sencilla. Claro. Pero al mismo tiempo de la satisfacción personal, cuando dijeron que yo había ganado, me di cuenta de que estaba yo asumiendo una gran responsabilidad muy grande. No se trataba de ir a pasear, a aprender lo que fuera, sino de que el nombre de México quedara en alto. Para mí eso era lo más importante. No se trataba de mí, se trataba de mi patria. De un país entero, claro. Sí, y entonces me armé de valor y me despedí de mi familia y les dije, ya me voy a Houston. Llegué con muchas incógnitas, a la vez con mucha emoción. Dije a ver cómo me reciben. Hasta se inventaron chistes en aquella época, como suele suceder con el humorismo mexicano, ¿no? Así es. Pero debo decir que me recibieron con mucha cortesía, muy profesionalmente, que hice grandes amigos en Estados Unidos, en la NASA, y que sigo conservando amistad con varios de ellos. Desafortunadamente, como estamos hablando de hace 40 años, pues varios ya fallecieron. Sí. Y yo, pues que ya tengo 73 años, pues sí, quiero, pues dentro de lo posible, seguir motivando a los jóvenes a que conozcan parte de la historia de México, a aclarar sus dudas sobre cómo son realmente los viajes al espacio, porque hay muchas fantasías, muchas cosas, muchas distracciones en internet, en las redes sociales. Sí. La información no está completa. Y por eso, pues me dio mucho gusto que el CONALEP de Lerma me hubiese invitado. Y dentro de una hora aproximadamente, después de grabar este podcast, vamos a dar la conferencia. Para que nuestra comunidad sepa un poquito más acerca de esta gran experiencia que tiene usted, platíquenos qué fue lo más significativo de participar en esta misión que se denominó STS-61B en el transbordador Atlantis. ¿Qué es lo que se lleva usted principalmente de esta misión? Sí, en esa misión de la NASA que se realizó a fines de 1985, íbamos a poner en órbita alrededor de la Tierra 3 satélites de comunicaciones.
Los otros dos, la verdad, en este momento no me acuerdo de quiénes eran, ya pasaron 40 años, pero el que nunca me olvido es de que llevábamos el satélite Morelos 2. Sí. Y además íbamos a realizar varios experimentos en la ingravidez. México también hizo una convocatoria, no solo para seleccionar al primer astronauta de México, sino también para seleccionar los experimentos. De modo que muchos científicos se inscribieron en este segundo concurso, propusieron sus ideas y finalmente fueron elegidos algunos experimentos que tuvieron que pasar por un comité científico de la NASA para ser aprobados y yo me encargué de realizarlos en la ingravidez a bordo del transbordador Atlantis. También en aquella época no había todavía satélites que tomasen imágenes precisas de distintos puntos de la Tierra, de modo que parte del trabajo de todo astronauta, y también en mi caso, era tomar mucha información fotográfica con cámaras especiales desde la nave espacial. Y yo tomé más de 500 fotografías del territorio nacional que fueron utilizadas posteriormente por las instituciones educativas, Pemex, Comisión Federal de Electricidad y otras instituciones nacionales. Y también en aquella misión hubo 2 caminatas espaciales donde 2 de mis compañeros salieron al vacío para realizar las primeras pruebas que la NASA hacía para ensamblar estructuras, porque la NASA quería a futuro construir una gran estación espacial alrededor de la Tierra, que hoy ya existe y que se llama la Estación Espacial Internacional, de la cual también hablaré en la conferencia con los jóvenes del CONALEP. Muy bien, estamos ansiosos de escuchar esa conferencia. Gracias. También sé que no solamente fue esa contribución durante esta misión, lo que nos comparte sobre el lanzamiento de estos satélites. También tuvo una gran contribución con gastronomía mexicana. Platíquenos un poquito acerca del amaranto y de la tortilla de trigo que usted llevó al espacio. Por supuesto, era la primera vez y la única hasta hoy que México tenía un astronauta alrededor de la Tierra portando el escudo nacional. Se dice fácil, pero fue la primera vez y hasta ahora la única. De modo que, además del aspecto tecnológico y científico de la misión, debía de haber un importante ingrediente cultural de nuestro país. Sí. Llevé música mexicana que escuchaba todos los días, de Agustín Lara, el Huapango de Moncayo. La NASA nos despertó un día a todos los astronautas tocando música mexicana, la canción mixteca. Qué increíble experiencia. Sí, y desde el punto de vista gastronómico, pues como uno de los experimentos que realicé era sobre el amaranto, pues la jefa de la cocina de la NASA, que se encargaba de preparar todo con mucha precisión y cuidado, afortunadamente aceptó hacer algunos productos con amaranto para mí. Galletas de amaranto, hojuelas de amaranto, estilo cornflakes, polvo para hacer mi atole de amaranto, como lo hacían los antiguos mixtecas en la época prehispánica. De modo que esto le dio un auge a la industria del amaranto en el país, y México se convirtió en una potencia exportadora de amaranto a Canadá, Argentina, Japón, España, a todas partes del planeta. Y pues como teníamos que comer
todos los días, pues también le dije yo a Rita, la jefa de la cocina de la NASA, oye Rita, pues me gustaría llevar algo que todo mexicano conoce, y yo, que voy a ser el primer astronauta de México, no me puedo ir al espacio sin mis tortillas, de modo que aceptó y nos llevamos como 1 kilo más o menos de tortillas frescas, recién hechas, y mis compañeros estadounidenses y yo comimos tacos en el espacio. Fueron los primeros tacos cósmicos de la historia. Así es. Sí. Y siguen siendo, porque, corríjame si me equivoco, hasta el día de hoy ya forman parte del plan alimenticio de los astronautas. Siguen las tortillas presentes en el espacio. Maravilloso. Sí, la NASA pues le dio la bienvenida a este alimento, vio que era muy versátil, nutritivo, útil, no necesariamente para preparar tacos, porque hoy la mayoría de los astronautas se hacen quesadillas, pero pues es lo mismo, ¿no? Claro. Finalmente, el legado de México es que llevamos las tortillas al espacio. Así es. Y cada año, que es el Día de la Raza, la NASA transmite un video en donde dice, el programa espacial comenzó así. Fue hasta 1985 que un mexicano llevó las tortillas al espacio. Felicidades a toda la comunidad hispánica. Es algo muy bonito. Sí, por supuesto. Sí. Y no hay que perder todo este legado histórico, cultural, que desgraciadamente sí se ha ido perdiendo en muchas instituciones educativas. Hay mucha apatía, no se preocupan por organizar eventos de corte científico, de cosas que ocurrieron, que conozcan a personajes de la historia del país, pues antes de que se mueran, porque un día uno nunca sabe. De modo que yo sí, aprovechando este podcast, quisiera exhortar al Estado de México, a la maestra Delfina, a la Dirección General del CONALEP, a que piensen en lo importante que es motivar a la juventud para que reducir la deserción escolar, para que sientan que no están siendo pues marginados, olvidados, que no se reduzca todo a ciertas materias, ahora sí que de chaleco, sino que se realicen también eventos de corte educativo extraordinarios. Por extraordinario me refiero a que, Ciencia, a que inviten a gente que conoce de diferentes temas de la historia del país, de la ciencia, de la tecnología, y que motive a la juventud para que ellos también sigan creciendo como seres humanos. Por lo pronto, aquí estamos, en el CONALEP Lerma. Aprovechando esto que nos dice, me gustaría que nos compartiera específicamente la importancia de acercar a nuestras y nuestros jóvenes a la ingeniería espacial. Bueno, el espacio es el destino final de la humanidad. No es fácil, no es barata, lleva tiempo. Nomás pongámonos a pensar cuántos años tuvieron que pasar desde la Edad de Piedra, cuando se descubrió el fuego, cuando finalmente nació la ciencia, en el Renacimiento. Después vino pues toda una revolución industrial con las máquinas a vapor, la invención de la electricidad, el telégrafo, el teléfono, la radio, la televisión. Todo lleva tiempo, pero hay que tener perseverancia, disciplina, hay que tener un plan de trabajo
nacional, hay que tener visión nacional, no solo preocuparse por los problemas de hoy, sino también ver hacia adelante. Entonces es muy importante que México tenga un programa espacial sólido, porque hay muchos países en la Tierra que sí están invirtiendo, no solo recursos económicos, sino mucho esfuerzo. Así es. Mucho esfuerzo en proyectos espaciales, y esto les ayuda a que sus mejores talentos no abandonen su patria. O sea, tener una agencia espacial realmente fuerte en México es importante para reducir la fuga de cerebros. Claro. Y para que crezca la industria aeroespacial. Obviamente, pues ya hay varias instituciones de educación superior donde se da la carrera de ingeniero aeroespacial. En Chihuahua, en Baja California, en Jalisco, en la Ciudad de México. La UNAM da la materia la carrera de ingeniero aeroespacial. En el Politécnico Nacional, que siempre ha tenido una gran tradición en aeronáutica. También pues tienen estudios muy avanzados en el espacio. Hay más universidades donde se enseña ingeniería aeronáutica que ingeniería aeroespacial. Aeronáutica, pues tenemos una muy buena en Querétaro, a un lado del aeropuerto de Querétaro. Tenemos el Tecnológico Superior de Ecatepec, y muchas otras universidades, la Universidad Autónoma de Nuevo León. He de decir que yo he recorrido el país muchas veces y realmente es asombroso cuánta juventud hay y cuántos deseos hay de aprender, y también cuántas instituciones educativas hay que hacen su trabajo con entusiasmo, pero sí es muy importante reforzar no solo con las materias fundamentales, sino con muchos eventos de convivencia entre expertos con la juventud y con los docentes, porque también los docentes necesitan capacitación, ¿sí? Debo decir que hay profesores en distintas partes del país que no saben qué hice yo exactamente hace 40 años en el espacio, y son profesores de ciencias. Entonces, es necesario un programa intensivo de capacitación a nivel estatal y nacional. Claro. Y también en nuestra oportunidad, no solamente buscar espacios, sino también solicitar y crear espacios, ¿no? Para todos estos temas, para que ello pueda dar oportunidad a miles de mexicanas y mexicanos, sí, que están interesados en este tema. Muy cierto, crear espacios, construir más auditorios, instalaciones bien hechas y derechas, para que haya muchos eventos culturales, y no solo para los estudiantes, también para la población en general. Así es. Falta hacer mucho trabajo por socializar la ciencia. Sí. Está bien que les den clases de cocina, que les pongan lavadoras, etc. Pero hay que socializar la ciencia, porque los padres de familia son los que van a acompañar a sus hijos a crecer, a hacer las tareas, a aclararles sus dudas. Y ellos también deben de tener conocimientos cada vez más. Hay que sacar lo más que se pueda a la mayor parte posible de la población de la frivolidad y de la superficialidad. Sí, es bueno cantar, bailar, comer, todo lo que tú quieras, pero la educación es lo que te ayuda a sobrevivir en la vida.
Esa es la herramienta fundamental para todo ser humano. Sí. Educación. Muy bien. Vamos llegando al final de esta enriquecedora conversación y me gustaría que nos diera un mensaje para toda nuestra comunidad, para estudiantes de CONALEP Estado de México. Es un mensaje muy sencillo. Los felicito en primer lugar porque están estudiando. Que eso ya es mucho. No todos los jóvenes, desgraciadamente, tienen la oportunidad de entrar a un plantel educativo. Pero ustedes ya lo lograron y con el esfuerzo de sus padres y de sus profesores, pues sigan adelante, no se distraigan en cosas que no ayudan. Y no se desmotiven si llegan a tener algún tropiezo. Si todo fuera miel sobre hojuelas y todo sencillo, pues la vida sería muy aburrida. Uno aprende mucho de los obstáculos, de las caídas. Te tienes que levantar tú mismo para que te fortalezcas como ser humano y sigas adelante. Entonces, mi consejo para todos los jóvenes del CONALEP Estado de México es que sigan estudiando, que se hagan sus metas de vida y que luchen, que las dificultades económicas en casa no sean un pretexto. Quiero decirles que yo, desde los 18 años, cuando terminé la preparatoria, yo comencé a trabajar. Porque mi padre se quedó sin empleo y yo trabajaba todas las mañanas y estudiaba en la UNAM en las tardes. Fue algo no imposible, no muy difícil. Sí, se requiere hacer sacrificios, pero cuando uno está joven y está lleno de energía y uno tiene sueños y tú quieres ser ingeniero, quieres ser médico, quieres... pues ¿por qué no ir al espacio? Porque estamos hablando ya del año 2025 y dentro de 10, 15, 20 años pues ya también será más sencillo ir al espacio. Entonces no se den por vencidos, busquen una solución, pero sigan adelante y aprovechen que tienen la gran oportunidad de pertenecer a un plantel educativo. Doctor Rodolfo, ha sido un placer conversar con usted, pero sobre todo que nos haya compartido un poquitito de su experiencia tan vasta en ingeniería espacial. De verdad le agradecemos inmensamente que estuviera aquí con nosotros acompañándonos en el podcast y estamos seguros que la divulgación que usted hace en Corte Científico sobre este gran tema pues aumentará en los siguientes años y le agradecemos toda esa contribución que ha hecho para nuestro país y por supuesto que para nuestra institución educativa. Muchas gracias. A usted. Queremos agradecer a nuestra comunidad el habernos acompañado en este episodio. Les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a seguirnos en nuestras redes sociales, también en Spotify y bueno, también nos encantaría tenerlos aquí en este espacio compartiéndonos su talento, así que envíen su semblanza a comunicación.digital@conalepmex.edu.mx. Soy Mónica Hernández y los espero en el siguiente episodio.